Eh, vamos a mirar un tema importante el día de hoy con respecto a una expresión del apóstol Pablo que se usa muchas veces, o yo he escuchado que se mal utiliza en muchas oportunidades, que es acerca de caer de la gracia. Ya no sé si han escuchado esta expresión alguna vez, ¿verdad? Y que dice, no, el hermano cayó de la gracia, o este puede caer de la gracia, o estamos a punto de caer de la gracia, ¿verdad? El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, hablando acerca de la gracia de Cristo, habla a aquellos, ¿verdad? A un grupo de la iglesia de Galacia y les dice de frentón, ustedes han caído de la gracia, ¿verdad? Han retrocedido, han salido de este pacto de gracia del Señor Jesucristo. Y vamos a mirar ese texto, Gálatas capítulo 5, y vamos a ver algunos aspectos importantes con respecto a nuestra relación con Dios, para afirmar nuestra relación con Dios y para tener entendimiento ya de cómo, ¿verdad?, nos relacionamos con Él con respecto a esto. Así que Gálatas capítulo 5, ahí vamos, ahí les compartí la pantalla. Y esto tiene mucho que ver con nuestra libertad. Ya la Escritura dice que hemos sido llamados a libertad, que hemos sido llamados por Cristo a ser libres. Pero muchas veces no entendemos a libres de qué, a qué se refiere ser libre. Muchos confunden el ser libre con hacer lo que se quiera, ya sin ningún tipo de regulación. Muchos entienden el ser libres de una forma superficial, ya sin entender muy bien qué significa. Incluso hay una canción, no sé si ustedes lo ubican, ¿verdad?, que dice libre para saltar, libre para danzar, ¿verdad? Entonces algunos piensan que libertad significa eso, nomás como que ahora puedo cantar y puedo saltar y danzar, ya cuando antes no podía, no sé, ¿verdad? Es extraño, ¿verdad? Porque el que no cree en Cristo también puede danzar y puede saltar y hacer cosas como esa. Entonces, claramente no es la libertad para danzar, ¿verdad? Ni la libertad para saltar, ¿verdad? Sin Cristo uno salta y danza de la misma forma. Pero tenemos que entender, para disfrutar la libertad que tenemos en Cristo, tenemos que saber a qué libertad se refiere. Y para eso nos sirve mucho este pasaje, Gálatas capítulo 5, del 1 al 6. Leamos todos juntos, ¿ya? Ahí está en pantalla. Leámoslo con todo el corazón, pidiendo al Señor, Padre, dame revelación de lo que el apóstol Pablo está diciendo, ya está hablando en este pasaje. Señor, ayúdame, ya que sea nuestra petición delante del Señor, ya ser ayudados ya digamos, al leer el pasaje, ¿ya? Leamos todos juntos, 1, 2 y 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, fijémonos, vamos a desgranar un poco este pasaje para mirar lo que Pablo nos está diciendo, porque este pasaje que leímos tiene mucha riqueza, ya está para conversar mucho, para hablar mucho acerca de esto. Veamos los primeros, bueno, el verso 1 es un llamado a la libertad, ¿verdad? Les dice Pablo a los Gálatas directamente, Gálatas, manténganse firmes en la libertad que Cristo les dio. Y es el mismo llamado que ustedes tienen ahora. Ya si el apóstol Pablo estuviera en estos tiempos, les diría lo mismo, porque es el Espíritu hablando por Pablo, y ahora el Espíritu, ¿verdad? También les dice a ustedes y les hace este llamado, ¿verdad? Y les dice, estén libres, manténganse firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres, ¿verdad? El Espíritu les dice ahí, Marcia, María Teresa,
hermana Alejandra, manténganse libres en la libertad con que Cristo les hizo libres y no vuelvan a someterse al yugo de esclavitud. Eso les dice. Pero la mayoría, lamentablemente la mayoría de los cristianos no entendería a qué se refiere este llamado a la libertad. ¿Ya? Sería muy lamentable que fuéramos como los fariseos, ¿verdad? Cuando Cristo le habló de libertad a los fariseos les dijeron, no somos esclavos de nadie. ¿Ya? Es decir, nosotros no estamos esclavizados a nadie. ¿De qué libertad nos hablas? Al ellos no entender, ¿verdad?, de la naturaleza de su esclavitud, tampoco podían acceder a la libertad. Y Jesús les dice que es esclavo de otro para obedecerle, ¿verdad? El que se somete a otro para obedecerle, y se hace esclavo de aquel a quien obedece. Y ustedes están esclavos al pecado, que dice, están esclavos a la condenación, a la enemistad con Dios, y no pueden salir de esa posición, están sujetos. Y Pablo también dice, ¿verdad? Nos esclavizamos o al pecado para obedecerlo en sus concupiscencias o a la justicia para obedecer a la verdad. Entonces, fíjense, vamos a comenzar a mirar después de este llamado el verso 2 y 3. Ya miremoslo con detención, ya con cuidado, por eso lo voy a mantener ahí la pantalla un ratito. Fijémonos el 2 y el 3. Dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, aquí el tema específico era sobre la circuncisión, que habían algunos que estaban diciendo que tenían que circuncidarse para poder agradar a Dios y para poder ser cristianos, ya que requerían la circuncisión porque era un pacto de Dios con los hombres. ¿Ya? Y esto lo predicaban algunos en la iglesia de Gálatas, y Pablo, en contra de eso, de esa enseñanza, él les dice, les digo que se circuncidan, no les aprovechará de nada Cristo. Y fíjense este paralelo es importante entenderlo, ya este contraste que Pablo hace aquí. ¿Por qué Pablo está diciendo que se circuncidan, Cristo no les aprovecha? A ver, piensen un poquito, a ver, ¿por qué Pablo hace este contraste que seguramente no estaba en la mente de sus oyentes cuando Pablo lo dice? Pablo dice, yo les estoy diciendo a los que quieren circuncidarse, los que están pensando en circuncidarse, yo les digo que se circuncidan, Cristo no les aprovechó. O sea, Cristo no, es como si no hubiera venido para ustedes. Es decir, están despreciando a Cristo. Fíjense qué poderoso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? A los que quieren circuncidarse, yo les digo que se circuncidan, desprecian a Cristo. Es como si Cristo para ustedes no vino, no hizo nada. Ya de nada les aprovechará Cristo. Y esto es porque la circuncisión ya se hacía con el afán de agradar a Dios y de unirse en pacto con Él. Ya esto es importante, ya porque la circuncisión no es cualquier otra cosa que se haga, ya no es, la circuncisión se hacía para unirse a Dios, como entrar en pacto con Dios, como para agradar a Dios. Entonces, Pablo les está diciendo, tenemos una sola confianza. Ya desde que Cristo vino y se entregó por nosotros, vamos a tener una sola esperanza. ¿Ya? Y no podemos tener dos. Si tenemos otra esperanza, esa esperanza va a desplazar a Cristo. Así que si llegan ustedes a circuncidarse, si llegan ustedes a confiar que la operación hecha con mano en la carne, ¿verdad?, les va a dar acceso al reino de Dios o les va a reconciliar con Dios, entonces están perdidos, ¿verdad? De nada les aprovechará Cristo. Y inmediatamente en el verso 3 les dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, fíjense que es a modo de advertencia, que está obligado a guardar toda la ley. Ya, esto es una advertencia de Pablo. Le estoy diciendo al que se quiere circuncidar que si quiere elegir el camino de la ley, la tiene que guardar toda. Está obligado, fíjense esa palabra fuerte, está obligado a guardar toda la ley. Y lo dice a modo de como una obligación que denota cierta esclavitud a la ley.
ya está obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué? Porque para Pablo la ley nos tenía esclavos, éramos esclavos a la ley. Antes de Cristo estábamos esclavizados, no solo al pecado, sino también a la ley. La ley nos esclavizaba porque nos ordenaba, ya nos daba ahí una lista de decretos que había que cumplir para poder salir de la condenación, y la verdad es que no se podía nunca cumplir con todos los requisitos. Por eso Pablo lo dice a modo de advertencia, que si se circuncidan, si eligen el camino de agradar a Dios por la ley, deben guardarla toda y perfectamente, ¿ya? Lo que para sus oyentes también sonaba como algo imposible, ¿ya? Dios, cuando entrega la ley por medio de Moisés, también les entrega un sistema sacrificial para que aquellos que rompan la ley puedan, por medio del sacrificio, reconciliarse con Dios. Ahora este sacrificio era Cristo. Ya, cuando Cristo vino ya no hay más sacrificios por los pecados. Y los cristianos en la iglesia de Gálatas ya no tenían un sistema sacrificial. Entonces Pablo le dice, si quieren elegir la circuncisión y quieren elegir la ley, entonces no les va a aprovechar Cristo y ya no tienen ningún otro sacrificio. Entonces están perdidos, están obligados a cumplir toda la ley. Están volviendo a la esclavitud de la ley de la cual Cristo les liberó. Entonces Cristo nos liberó de la esclavitud de la ley. Cristo nos liberó de una obligación que teníamos con respecto a cumplir ciertas leyes de conducta para entrar en pacto con Dios. El peligro que hay de relacionarnos con Dios por medio de estas normas de conducta es que podemos engañarnos. Ya podemos engañarnos pensando que cumplimos correctamente con los requisitos. Y eso fue lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos pensaban que cumplían con todo, que estaban bien con Dios, pero no era así. Ya ellos quebraban muchos mandamientos sin darse cuenta, ya sin entender, porque no comprendían la profundidad de lo que se ordenaba. ¿Ya? Entonces, esa esclavitud tenían los fariseos cuando Jesús vino. Estaban esclavizados al pecado, estaban esclavizados a la ley, y vamos a ver que esto tiene mucha relación. Cuando nosotros caímos de la gracia, quedamos expuestos al pecado y sin poder para pelear contra él. ¿Ya? Cuando uno cae de la gracia, es decir, cuando uno confía en otra cosa que no es Cristo para relacionarse con Dios, quedamos a expensas, ya quedamos vulnerables completamente al pecado. Entonces, no tenemos que tener ningún grado de confianza con respecto a la ley. Entonces, estábamos esclavos a la ley, estábamos esclavos al pecado y a la muerte. Fíjense lo que dice ahora el verso 4, perdón, para ver las consecuencias de tener otra confianza. Ya los fariseos estaban pasándose de la confianza en Cristo a la confianza en la circuncisión. Querían tener otro apoyo. Entonces, fíjense lo que ocurre. Dice el verso 4, de Cristo se desligaron los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia han caído. Y aquí es donde se encuentra esta expresión que yo les decía, ¿verdad? Los que quieren justificarse por medio de la ley han caído de la gracia, ya han caído de la gracia. Caer de la gracia entonces significa justificarse por otro medio, obtener justicia por otro medio, por otro camino que no sea el sacrificio de Cristo. Entonces, hablemos en términos prácticos. Ya hay acciones que nosotros hacemos muchas veces dentro de la iglesia que pueden resultar incluso contraproducentes cuando no entendemos qué estamos haciendo. Es decir, todos ustedes saben que orar es bueno, ¿verdad? Nosotros continuamente hacemos llamados a orar, vayan a la oración, ¿verdad? Vayan a los cultos de oración o conéctense ahora a los cultos de oración.
¿verdad? Orar siempre va a ser un llamado continuo que la iglesia va a estar haciendo, pero si tú oras y obtienes justicia de esa oración, es decir, si para ti el hecho de orar es tu confianza para relacionarte con Dios, entonces estás a un paso de caer de la gracia. ¿Ya? La oración es para ti lo que la circuncisión era para los Gálatas. ¿Ya? Estás tomando una obra que tú estás haciendo, ¿ya? Una obra humana, nuestra obra, para ponerla por sobre Cristo. Estamos desplazando a Cristo y poniendo algo que nosotros hacemos, aunque sea bueno, aunque sea espiritual. No estoy hablando de hacer cosas malas, estoy hablando de hacer cosas buenas, pero con una mala motivación. ¿Ya? ¿Por qué buscamos obedecer a Dios? Si tú buscas obedecer a Dios para tener buena relación con Él, para reconciliarte con Él, estás perdido, estás a un paso de caer de la gracia. ¿Han visto estos hermanos que cuando pecan quieren hacer cosas como para resarcirse, como para pagar su pecado por algún medio? Entonces algunos usan el ayuno, algunos usan la oración, algunos se van a cierto lugar, ¿verdad? A meditar por ahí al cerro. eh, Hacen toda clase de cosas para buscar reconciliar su relación con Dios. Eso es terrible, eso es caer de la gracia. Cuando un creyente se siente culpable delante de Dios por algo que hizo, pero no acude a Cristo para restablecer esa relación, sino que hace obras humanas de cualquier índole, ya con la esperanza de que eso sea su apoyo, su sostén, entonces ha caído de la gracia. Eso significa caer de la gracia. Caer de la gracia es dejar de confiar en Cristo, en su sangre derramada como mi salvación, como mi seguridad de vida eterna. Nosotros tenemos una sola seguridad de vida eterna y es el sacrificio de Cristo. No hay otra seguridad, no hay otra certeza. Entonces uno de repente me he encontrado con gente que dice, ya, si yo voy a confiar en Cristo para salvarme, pero igual me voy a portar bien por si acaso. Entonces, eso ya es no confiar. Confiamos 100%, no confiamos nada. ¿Ya? Y no significa que portarse bien esté mal. Ya aquí lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero portarse bien para que Cristo te reciba, sí está mal. Porque es no entender la naturaleza de la salvación y la naturaleza del nuevo pacto, que es gratuito, que es una obra de gracia de Cristo, que produce gratitud en nosotros. Entonces tengan cuidado, fíjense, porque caer de la gracia no significa solamente hacer cosas malas, ni siquiera es sinónimo de caer en pecado. Ya muchas veces yo he escuchado el término caer de la gracia como sinónimo de caer en pecado, ya cuando no son lo mismo. Caer de la gracia significa tener otra confianza, confiar en otra cosa. Es decir, podemos decir, ya, quiero a Cristo, pero también me voy a aferrar a esta otra esperanza. Ya, no sé, podríamos decir, yo confío en Cristo, pero igual voy a tener este Buda por si acaso, ¿verdad? Porque en una de esas, ¿verdad? El budismo es verdad y me estoy equivocando, ¿ya? O voy a confiar en Cristo, pero también voy a confiar en este otro punto. Eso aplica no solo para nuestra salvación, mis amados, eso aplica para todo en nuestra vida. Nosotros debemos confiar en Cristo para todo, ¿ya? Es decir, para todo completamente, para nuestra salud, para nuestra santificación, para el vivir el día a día. ¿En quién están confiando? ¿Tienen otro apoyo? Piénsenlo, medítenlo, en qué se están apoyando para tener buena salud. Ya hoy día está muy de moda muchos planes para mantenerse saludable, un montón de dietas, de tipo de alimentación para mantener la salud, y es muy fácil confiar en esas cosas, ya, y no en Cristo, ya, para obtener salud. Ya no de nuevo, no estoy diciendo que sean malas, ya, ni que no hay que hacerlas, pero si confiamos en eso para nuestra salud, entonces vamos a terminar mal. En el tiempo de Jesús todos comían dieta mediterránea, porque estaban ahí en el Mediterráneo y era lo que comían, pero había muchos enfermos de todas maneras. Ya muchos vivían una vida que para nosotros sería súper saludable,
pero Cristo vivió en medio de gente muy enferma continuamente. Entonces nuestra salud debe estar depositada también en la obra de Cristo, ¿verdad? Porque por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, está bien si querer alimentarse bien, está bien querer hacer ejercicio, eso nos ayuda bastante, nos mantiene bien, pero nuestra confianza última para nuestra salud es Cristo el Señor. Ya no son esas cosas. Ya ustedes no pueden decir, no, yo voy a vivir muchos años porque hago mucho ejercicio. Y ustedes saben que deportistas han caído muertos en pleno juego. Ya hay futbolistas que de repente muerte súbita y caen en la misma cancha. Gente que se ejercitó todos los días, que comió bien, que todo, ¿verdad? Entonces, nuestra seguridad, ¿dónde está? Ustedes no digan voy a estar saludable porque yo como chía todos los días. Aleluya. Ya ustedes estén, ¿dónde está su esperanza? Porque ustedes saben que estarán saludables. ¿Por qué? Porque Cristo, el poder de Cristo está con ustedes. Porque el poder de Cristo les da salud. Por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Ya confiemos en Cristo para nuestra salud. Confiemos en Cristo para nuestra santidad diaria. Porque ustedes saben que este día no van a caer, que van a mantenerse sin caída. ¿Por qué? Porque son encachados o porque amanecieron con la voluntad en alto, ¿verdad? Porque tienen harta motivación. ¿Ya? ¿De dónde viene esa motivación? Y así nuestra motivación es carnal, nuestra motivación va a durar hoy día y se va a desinflar mañana. Ya, como dice ahí Melissa, es una línea muchas veces delgada que nos cuesta mirar, pero vamos a profundizar un poco más para tratar de trazarla bien y de trazarla correctamente. Ya, tenemos que confiar en Cristo para nuestra santidad también, ¿verdad? No podemos decir, levantarnos y decir, hoy día no voy a caer en el pecado porque yo soy muy fuerte y tengo una voluntad de hierro. Ya no tenemos voluntad de hierro. Ya somos falibles, somos débiles. ¿En quién confiamos para mantenernos en santidad? ¿En quién confiamos para no caer, para no defraudar, ¿verdad?, a otras personas? Hay que confiar en Cristo. Por eso la oración del Padre Nuestro dice, no me metas en tentación, no me permitas caer en tentación, sino líbrame del mal. Es la oración del Padre Nuestro, es alguien pidiendo, Señor, que tu poder me sostenga, que tu poder me libere, que tu poder me permita no caer en la tentación y salir victorioso. Confiamos en Cristo, ¿verdad? Para todas las cosas, confiamos en Cristo y tenemos que acostumbrarnos a llevar una vida que confía en el Señor y en su provisión para cualquier cosa. ¿Ya? ¿En quién están confiando? Para su porvenir. Ya muchos no pongan su confianza ni en un trabajo, porque cuando este desaparezca van a pensar que se mueren. No pongan su confianza en un talento, ya, porque cuando este falte o se empieza a degradar también van a verse morir. No pongan su confianza en ninguna cosa de este mundo, su confianza viene del Señor. Él les ha prometido provisión, Él les ha prometido salud, Él les ha prometido hay riquezas, ¿verdad?, tremendas en sus promesas, ¿verdad?, que sostienen toda nuestra vida plenamente. Entonces, ustedes tengan buena salud por la gracia de Dios, ya manténganse firmes ya en su vida espiritual por la gracia de Dios. Manténganse, ¿verdad?, con convicción de salvación y mantengan la obra que Dios les ha enviado a hacer por la gracia de Dios, que todo sea por su gracia. ¿Ya? Otra cosa es caer de la gracia. Caer de la gracia significa solo eso, dejar de descansar en el regalo sobrenatural del Señor, en lo que Él me dio sin yo haber hecho nada, y trasladarme a un lugar más bajo. Por eso dice caer, ya trasladarme a un lugar más bajo, que son mis propias obras y mis propios méritos. Ya todo lo que obtenemos, lo obtenemos por la gracia de Dios en Cristo. Porque Él se sacrificó por mí, tengo entrada al reino de los cielos, por sus llagas he sido yo curado, ¿verdad? Su poder
me sostiene, su poder permitirá que tenga buenas relaciones también, que se abran puertas para ser bendecido, etcétera. ¿Verdad? Todo, confíenlo en las manos de Cristo. Eso significa echar nuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Ejerciten esa confianza diariamente en Dios. Ya puede ser complejo, pero es necesario darle vuelta para saber que estamos confiando en Cristo y no estamos cayendo de la gracia en alguna área. Caer de la gracia entonces es despreciar el método de Dios que es por medio de Cristo para nuestra relación con Él. Ya, Israel, si ustedes ven al pueblo de Israel, hay una ilustración del pueblo de Israel que podríamos decir que cayó de la gracia en un momento. ¿Se acuerdan ustedes cuando Israel era esclavo ya en Egipto? Ya pasó cerca de 200 años en esclavitud en Egipto, en opresión. Los egipcios, ¿verdad?, lo usaban para construir, los tenían ahí esclavos al pueblo de Dios, y los judíos pensaron que ya Dios se había olvidado de ellos, que, que ya era cosa del pasado. En ese tiempo Dios levanta a Moisés, ¿se acuerdan? Y Moisés se cría con Faraón, ustedes ahí saben la historia, Moisés se arranca después, y cuando Moisés tenía 80 años, fíjense, cuando Moisés tenía 80 años es llamado para ir a liberar al pueblo de Israel. Cuando Dios libera al pueblo de Israel, lo trata con gracia, y vemos que el pueblo de Israel recibe gracia, ¿ya? Sí, sí, decía Melissa, ya se la pregunta, ¿verdad? Muchas veces cuando caemos de la gracia en ese sentido es algo inconsciente, ¿verdad? No nos proponemos, ¿verdad? Oh, este mes voy a caer de la gracia, ¿no? Es una cosa con que naturalmente confiamos, descuidamos muchas veces la salvación y nos ponemos a confiar en otras cosas, ¿ya? Hasta que de repente nos encontramos tirados en el suelo, no sabemos, ¿verdad?, qué pasó, y claro, nos damos cuenta que habíamos confiado por mucho tiempo en otra cosa y no en Cristo. Ya, sí, por ignorancia, desconocimiento. Yo creo que más que todo es descuido. Ya es descuido del evangelio, descuido de la salvación. Por eso la escritura siempre dice: tengan atención a lo que el evangelio significa, presten atención a la palabra que han oído. Ya, busquen qué significa el evangelio para ustedes, no descuiden esta salvación tan grande, dice el Señor. Así que si somos cristianos descuidados, es muy probable que en muchas áreas de la vida estemos confiando en otras cosas. Ya, y cuando esas cosas se rompan, nos vamos a ir por el suelo, y por el suelo otra vez, y por el suelo de nuevo, y vamos a pasar puro en el suelo. Ya, esa no es la vida que el Señor quiere que ustedes lleven. La vida que quiere que ustedes lleven el Señor es de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y para eso no hay que descuidar la salvación, hay que alimentarse de ella todos los días, recibir inspiración para confiar en Cristo plenamente, ya, para confiar en Cristo con plenitud. Entonces, le estaba diciendo, ¿verdad? El pueblo de Israel fue tratado con gracia cuando fue liberado de Egipto. Dios los liberó sin que ellos hicieran nada. Ya les abrió el mar, ¿se acuerdan? Ellos pasaron en seco, luego el mar derrotó a sus enemigos, y no es que ellos no pecaran, por eso les digo que los trató con gracia, porque ellos sí pecaron. Ellos murmuraron en ese camino desde Egipto hasta Horeb. Murmuraron y Dios les trajo alimento. Ya también alegaron porque no tenían agua y Dios les dio agua de la roca en todo ese camino. Pero no hubo muertos, ya no hubo juicio. Cuando ellos llegaron al pie del monte Sinaí, algo ocurrió. Y aquí es donde Israel cae de la gracia, por decirlo de alguna manera. Fíjense, Israel llega a los pies del monte Horeb, el monte Sinaí, y ellos dicen una expresión que está ahí en el libro del Éxodo. Ellos dicen: todo lo que Jehová nos diga, haremos. Entonces ellos dicen, ¿verdad? Se pusieron en un terreno de confiar en su propia capacidad de obedecer. Dios hasta ese momento los había tratado con gracia, es decir, les había dado salvación, liberación, les había sido columna de fuego por la noche, columna de nube en el día. Ellos no tenían necesidad de ninguna cosa, pero ellos quisieron y dijeron: todo lo que el Señor nos diga, vamos a obedecer. Entonces,
Dios cambia el tono. ¿Ya? Y yo les invito que lean el Éxodo para que vean este cambio. Dios como que cambiara, ¿ya? En el sentido de que desde ese momento en adelante comienza mortandad en el pueblo. Totalmente y completamente comienza el pueblo a caer en pecado. Cuando ellos dicen todo lo que Jehová nos diga haremos, entonces Dios le ordena a Moisés, pone una valla, que nadie traspase esa valla o si no morirá. ¿Ya? Y tú te vas a encontrar conmigo en el monte y ninguno del pueblo podrá pasar porque si no será traspasado con dardo, dice, aunque fuera animal o fuera hombre. Moisés va, ellos escuchan el estruendo, todo esto, ¿verdad? Ellos hacen el becerro, Moisés baja después de mucho tiempo, mueren 3.000 personas y de ahí en adelante es muerte tras muerte, juicio tras juicio. Ellos murmuran, Dios les trae codornices, pero las codornices se les atragantan en la garganta y mueren 20.000 personas. Después más adelante, ¿verdad? Ocurre otra vez murmuran y otra vez una cantidad de muertos increíble. Juicio tras juicio, ya maldición tras maldición, una y otra vez. ¿Por qué? Porque Israel nos está mostrando, nos está dando la figura de uno que cae de la gracia, de uno que se somete, que se esclaviza a la ley y que no puede evitar el pecado. Cuando nosotros confiamos en nuestra capacidad para relacionarnos con Dios, vamos a caer cautivos al pecado. No podremos evitarlo, seremos víctimas ya del pecado completamente. La única manera de ser libre del pecado es no estar bajo la ley. Por eso Pablo dice, el pecado no, fíjense lo que dice Pablo, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, cuando ustedes están bajo la ley, ¿quién es Señor? El pecado. El pecado se enseñorea de aquellos que están bajo la ley. Es decir, en la ley el pecado es el Señor y le tenemos que obedecer sí o sí. Para librarnos de esa esclavitud hay que ir a la gracia, ya hay que acceder a la gracia de Cristo. Y acceder a la gracia de Cristo significa confiar en lo que Él hizo, independiente de lo que yo hice. Ya significa confiar y apoyarme plenamente en la obra terminada de Cristo, independiente de mí. Ya se trata de Él, no de uno. Y ahí, en ese terreno, cuando estoy en el terreno de la gracia, cuando estoy creyendo y afirmándome, ¿verdad? En su gracia, ahí recibo cosas, recibo bendición, recibo poder, recibo inspiración, recibo cosas. En la gracia se reciben cosas. Ya, por eso el terreno de la gracia es hermoso y ustedes nunca deberían salir de ahí. Si caen de la gracia y vuelven a la ley les exige cosas. Ya, la gracia les provee y al tener mucha provisión en su alma, entonces comienza una vida diferente, comienza una vida distinta donde ya el pecado no es Señor, donde ya no se enseñorea de nosotros, donde podemos decirle que no con relativa facilidad, cuando podemos echarlo fuera de casa. Ya el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, un creyente bajo la gracia es distinto. Ya se sabe que un creyente está bajo la gracia porque le dice que no al pecado con facilidad. No significa que sea impecable y perfecto siempre, pero en su diario vivir, digamos, en su vida en general, ya el pecado no gobierna, ya no reina en él, no reina en su cuerpo mortal. Por eso Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, que el pecado no sea su señor, que no les obligue a hacer cosas que ustedes no quieren. Pero eso no se puede hacer bajo la ley, hay que hacerlo bajo la gracia. Hay que hacerlo confiando plenamente en la obra de Cristo sin tener otra confianza. Entonces, avancemos un poquito ya aquí en esto, porque esto se va poniendo más bueno cada vez. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Ya estamos en el verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, si ustedes obtienen justicia
por algo que están haciendo o pretenden encontrar justicia en algo que están haciendo, de la gracia han caído. Pero si ustedes obtienen justicia de la obra de Cristo, de lo que Él hizo por ustedes, ustedes están en el terreno de la gracia, y ahí en el terreno de la gracia reciben provisión. Dice, fíjense el 5, pues nosotros, ese pues puede también entenderse como un pero, ¿verdad? Pero nosotros, ¿ya? Por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es decir, nosotros no obtenemos justicia de las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos no nos justifican, sino que nosotros aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros sabemos que vamos a obtener justicia solo porque hemos creído en Cristo, por nuestra fe. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esa es la diferencia entre alguien bajo la ley y alguien bajo la gracia. Alguien bajo la ley pretende justificarse por lo que hace, ¿ya? Y ustedes pueden identificar inmediatamente a alguien que está bajo la ley porque cuando le va mal, reclama, ¿ya? Y reclama en el sentido de reclamarle a Dios, de decirle, oye, Señor, pero si yo siempre iba al culto, ¿cómo me pasa esto? ¿Ya? Pero si yo siempre hacía tal cosa, pero si yo ofrendaba siempre, Señor, ¿ya? ¿Cómo es posible? Si yo, entonces, tenía, ¿verdad? O él pensaba, engañándose, que haciendo tal y cual cosa, entonces eso le proveía justicia. Y por eso Dios tenía la obligación de bendecirlo, ¿verdad? Porque hacía tal o cual cosa. Ya, ya, de ahí vamos a ver eso, no más, tranqui. Entonces, fíjense, si alguien toma justicia de esas cosas, entonces está bajo la ley. Pero el que está bajo la gracia dice, con esperanza, en el Espíritu aguarda ya la esperanza de la justicia. O sea, por el Espíritu aguarda por fe la esperanza de la justicia. Entonces, es una justicia que viene de otro, es la justicia de Cristo que se nos imputa por la fe. Hemos creído y esa fe nos provee justicia. Y somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya ahí nuestra justicia se vuelve gratitud y se vuelve felicidad. Ya fíjense la diferencia. El que obtiene justicia de las cosas que hace, esa justicia se vuelve pesada, se vuelve una carga, porque resulta que tengo que mantener la obra, porque si no pierdo la justicia, ¿ya? Y se vuelven esclavos a esa obra, ¿ya? Pongamos, ya pusimos la oración de ejemplo, terrible poner la oración de ejemplo, pero lo vamos a hacer porque después ya voy a ver el lado B en el próximo punto. ¿Ya? Pero imagínense que ustedes están ya y son fieles para orar, pero resulta que ustedes son engañados y ustedes piensan que por esa oración son oídos, que por esa oración son recibidos por Dios y obtienen justicia de esa oración. Entonces, fíjense que rápidamente esa oración se va a volver una carga. Porque ¿qué pasa si dejan de orar? ¿Qué pasa si sueltan eso? Entonces van a romper su relación con Dios. Entonces Dios ya no los va a amar. No sé si me entienden. ¿Ya? Entonces, eso que están haciendo se vuelve una carga para ustedes, porque no pueden no hacerlo. Están obligados, ¿verdad? Y están obligados al punto de que van a perder a Dios si lo dejan de hacer. Entonces, están obteniendo justicia de eso y se ven sometidos a una esclavitud con respecto a eso que hacen. Pero aquellos que aguardan por la fe la esperanza de la justicia no están atados a nada, en el sentido que reciben de la justicia de Dios continuamente, ¿verdad? Plenamente, no por algo que hizo. Ya Dios me quiso amar, ya Él se entregó por mí y Él provee de su justicia y me la provee diariamente, libremente. Entonces yo no estoy atado a una obra. ¿Ya? No estoy atado a algo que tengo que hacer para agradar a Dios, ¿verdad? Yo agradé a Dios porque creí en Cristo, ¿ya? Y la fe no es una obra que nos vaya digamos, a, a dejar cautivos, ¿verdad? Sino que la fe es mirar a Cristo, confiar en Él, ver su obra y
entonces recibir de su salvación. Cuando de Cristo obtengo mi justicia, la justicia no se vuelve carga, sino que se vuelve gratitud. ¿Ya? Fíjense la diferencia. Si obtengo justicia de mis obras, ya esa justicia se vuelve carga. Si yo obtengo la justicia de Cristo, esa justicia se vuelve gratitud porque la estoy recibiendo gratis. ¿Ya? ¿Cómo se sienten ustedes cuando reciben algo gratis? ¿Se sienten agradecidos o no? Cuando reciben algo muy bueno, algo que no merecían, algo que va más allá de lo que merecían. ¿Ya? ¿Cómo se sienten? Así se tiene que sentir todos los días con respecto a Dios, porque Dios les da su gracia sin que ustedes la merezcan. Ya, si no se sienten, si no tienen ese sentir de gratitud diariamente, ya tienen que poner ojo a su vida de fe. Si no se sienten así diariamente, tienen que poner ojo porque puede ser que quizá piensen en algún momento, en alguna parte recóndita de su alma, que se merecen ser bendecidos. Señor, me tienes que bendecir, porque mira cómo me he portado últimamente, de lujo. Eso es caer de la gracia. Eso es un ejemplo de caer de la gracia. Mas, cuando estoy en la gracia, yo sé que es inmerecido, reconozco que es un regalo y obtengo la justicia de la obra de Cristo y digo, Señor, gracias, porque nunca me he merecido esto ni lo puedo merecer. Así que esa justicia se convierte en gratitud y la gratitud es el combustible con el que ustedes van a trabajar todos los días de su vida. Así que no se les acabe el combustible de la gratitud, obtengan justicia de la gracia, obtengan justicia de la gracia. Claro, ¿verdad? Como dice Sidney, hay que orar y darle gracias al Señor por hacerme tan bueno. Ustedes obtengan entonces esa gracia, esa justicia, y que esa justicia sea para ustedes gratitud y no carga. ¿Ya? Vamos al verso siguiente, ¿ya? Fíjense lo que dice el 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y aquí también hay un punto importantísimo. ¿Ya? Porque hasta ahora ustedes me podrían reclamar y decir, oiga, entonces no hay que hacer nada aquí, como que entonces no hay que orar, no hay que ayunar, ¿verdad? No hay que hacer ninguna cosa, ¿cómo, qué hacemos? ¿Nos quedamos en la casa, sentados? No, esa no es la vida de fe, no es la vida de fe, ¿ya? Porque la vida de fe es muy activa, hay mucha obra, pero no es una obra que yo hago para obtener justicia, es una obra que yo hago producto de lo que recibo de la gracia, una fe que obra por el amor. Fíjense la expresión de Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, o sea, si se circuncidan o no, lo que está diciendo Pablo da lo mismo, lo que vale aquí es una fe que obra por el amor, una fe que obra por el amor. La fe que ustedes tienen en Cristo Jesús trabaja, es una fe trabajadora, ya no es una fe ociosa. Ya ustedes han recibido una fe que obra. ¿Y cómo obra? Obra por el amor. Y cuando ustedes, ¿verdad? Estando en el terreno de la gracia, reciben de Cristo, ustedes van a obrar. Es imposible que no lo hagan. Por eso esa es otra marca. El creyente que está bajo la ley, que ha caído de la gracia a la ley, es un creyente que está estancado, que no obra, no puede trabajar, está esclavizado. ¿Ya? Y cuando trata de trabajar peca, está sometido al pecado y no puede obrar, le cuesta obrar. Más en la gracia, la obra fluye por el amor. ¿Ya? Y cuando ustedes obran en una fe que fluye y que trabaja por amor, ustedes superan a la ley. ¿Ya? Ustedes superan, ¿ya?, a lo que la ley está dictando. Por eso yo no estoy de acuerdo muchas veces cuando se dice es que los cristianos tenemos que seguir la ley, ya tenemos que obedecer la ley de Dios. No, el Evangelio nos lleva a superar la ley de Dios completamente. Nos lleva a una clase de vida que supera a la ley. ¿Por qué? Porque la ley te dice que no mates a tu hermano, ¿verdad? Pero la ley no puede hacer que ames a tu hermano.
La ley te está diciendo, no cometerás adulterio, pero la ley no puede hacer que ames a tu esposa y seas fiel a ella. O sea, vean cómo, ¿verdad? La gracia, lo que la gracia les provee, va a hacer que lleven vidas que superen a la ley, porque la fe obra por el amor. Y cuando ustedes obran por el amor, pasa lo que dice Pablo en unos versos siguientes en el mismo capítulo 5, ¿verdad? Que los frutos del Espíritu comienzan a manifestarse: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas recurren y fructifican en aquel que vive en la gracia. Y Pablo dice, contra estas cosas no hay ley. O sea, el que vive, ¿verdad? Trabajando mediante este mecanismo, entonces no puede legislarse, no están bajo la ley, ¿ya? Hacen algo, trabajan por una fe que tienen, ¿ya? Y no lo hacen como por obligación para que se vuelva una carga, sino que lo hacen porque es su propia naturaleza que recibieron de Cristo, ¿ya? Lo hacen porque están recibiendo cosas de Dios, ya están recibiendo poder, inspiración, están recibiendo visión de parte de Dios, están recibiendo fuerza, fortaleza, ánimo. Ya, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso quiere decir, toma fuerzas de la gracia. Ya, y lo que Pablo le dice a Timoteo, yo también se los digo a ustedes, tomen fuerzas de la gracia. Ya, no se caigan de la gracia a la ley, ya, porque ese terreno, el terreno de la ley es terrible, es un terreno que va a exigir de ustedes, ya ustedes van a estar tratando de alcanzar un estándar que no van a alcanzar nunca, van a estar tratando de agradar a Dios y a los demás, viviendo vidas pesadas y cargadas. Esa es la obra de la ley. Los fariseos estaban en la ley cuando Cristo vino y vemos que Cristo vivió una vida mucho más libre que los fariseos, mucho más alegre que la de los fariseos, mucho más santa que la de los fariseos. Aunque Jesús no se vestía como los fariseos se vestían, ¿verdad? Ni hablaba como ellos, Jesús era el verdadero santo, aquel que nunca, ¿verdad? Hubo pecado en su boca, ¿verdad? Aquel que nunca se sentó en la silla de los escarnecedores, en la silla de los burladores. Cristo, el ser perfecto, el hombre perfecto, vivió bajo la gracia y nos invita a nosotros a vivir como Él, a no estar bajo el terreno de la ley, sino alzarnos al terreno de la gracia y no caer de ahí, mantenernos ahí, ya con plenitud de gozo, con plenitud y convicción de que Cristo lo hizo todo para proveerme salvación, salud, bendición, santificación, sabiduría. Todo está en Él. Así que, mis amados, estudien, pero la sabiduría viene de su relación con Cristo, por la gracia de Cristo. Ya, aliméntense bien y ejercítense, pero su salud viene por la gracia de Cristo y por sus llagas ustedes son sanados. ¿Ya? Oren al Señor, hagan buenas obras, pero la salvación no viene por esas buenas obras, sino por la gracia de Cristo. ¿Ya? Mis amados, confíen plenamente en la gracia de Cristo, para que al habitar en el terreno de la gracia de Dios, entonces, de toda la provisión que van a obtener de ahí, la fe de ustedes obre por el amor. Ya, si su fe no obra, hay que revisarla, porque el mismo Santiago dice, la fe sin obras es muerta, la fe de Cristo no es ociosa, la fe de Cristo siempre va a obrar por el amor, ¿ya? Y no va a ser carga para nosotros esas obras, sino que van a ser bendición, van a ser satisfacción, vamos a ver a Dios trabajando por medio de nosotros también, ¿ya? Así que alégrense, estén alegres, gozosos en el Señor, ya por todo lo que han recibido de Él. Ya quiero ver aquí. Una cosita, perdón. Aquí está.
Ya. Ahí Máximo pregunta, estaba viendo una pregunta que había pasado. Ya. Maxi, si alguien ora poco, ¿es signo de estar bajo la ley o no? Es difícil de saber en realidad. Ya tienes que revisar cuando uno habla de oración, hay que revisar la motivación de la oración, es decir, qué te guía a orar, qué te lleva a orar. Ya cuando oramos, tenemos que entender que la oración es un privilegio para nosotros. Ya es el mandamiento que hemos recibido precisamente para esto, ya para comprender bien el Evangelio y no caer en las garras del engaño que nos hace, ¿verdad?, retroceder, caer de la gracia, ¿verdad?, caer a la ley nuevamente. Precisamente para eso oramos. Ya puede ser, ya puede ser una vida falta de oración, va a ser una vida lamentablemente con falta de inspiración, ya, y una vida que puede ser engañada fácilmente. Así que, mis amados, el llamado que hace la Escritura continuamente a la oración es por su propio bien, ya no es para que no es para, digamos, hacer que nuestra vida sea terrible, ¿verdad?, y tormentosa, sino que es para que obtengamos inspiración de lo que significa el Evangelio, ¿ya? Y no descuidemos la salvación, ¿ya? La oración nos permite ampliar, ¿verdad?, y preparar nuestro espíritu para recibir la palabra. La recibimos con mucho más profundidad cuando llevamos la vida de oración. Así que oren por amor a su espíritu, ya oren porque aman su espíritu, porque no quieren que ese espíritu sea engañado, porque no quieren que ese espíritu caiga bajo las garras de la condenación y de la muerte, sino que ustedes desean, anhelan, ¿verdad? Vivir la vida que el Señor vino a entregarles, esa vida abundante, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para eso necesitamos, mis amados, poner atención al Evangelio, prestar atención al Evangelio, todos los días ahí escuchar palabra del Señor, orar a nuestro Dios, velad y orad, dice el Señor, para que no caigan en tentación. Porque si no puede pasar eso, que ustedes decían ahí, podemos sin darnos cuenta caer de la gracia, sin darnos cuenta confiar en otras cosas, pensar que llevamos la vía de fe correctamente cuando estamos confiando en otras cosas y no en Cristo, no estamos recibiendo de la gracia, sino que solo nos exigimos en hacer cosas y finalmente nuestra vida se vuelve terrible. ¿Ya? Y ustedes no tienen que tener vidas terribles, tienen que tener vidas maravillosas porque son hijos de Dios, ¿ya? Y Dios les ama y les ha bendecido con toda bendición espiritual. Así que vamos a orar, mis amados. Ya oremos, ya tengamos este tiempo de oración, ya y oremos, ya digámosle, Señor, ayúdame, Señor, que mi espíritu esté despierto al Evangelio, que comprenda el Evangelio, ya que no se confunda, que confíe en ti completamente en todas las áreas de la vida, ya que en ningún área yo caiga de la gracia, que en ningún área yo me deslice de la gracia para caer nuevamente en la ley. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos, te pido que les guardes, les protejas, que les llenes, Señor, de bendición. Padre, que llenes sus corazones de vida eterna y abundante. Padre, que en ningún área de sus vidas, Señor, ellos caigan de tu gracia, sino que se mantengan en el terreno de la gracia y la gratitud, del gozo eterno, completamente arraigados, Señor, en ese terreno de bendición, caminando por ese camino de santidad, Señor, que tú estableciste para nosotros. Ese camino, Señor bendito, donde caminarán los redimidos del Señor. Padre, bendíganos con abundancia de gracia. Padre, con ese don, con ese regalo de la justicia, lo recibimos en nuestros corazones y declaramos que hemos sido constituidos justos por la obra de Cristo en la cruz, por su muerte, por su sangre. Soy justificado. En Él estoy completo. En Él, Señor. En Él estoy lleno de toda bendición. Gracias te doy, Señor.
Gracias, Señor, por la provisión de tu gracia, por la provisión de tu salud. Gracias por tu provisión de sabiduría. Gracias por tu provisión, Señor, de todo bien, Señor, que tengo en ti por la gracia de Dios en Cristo. Gracias, mi Dios. Padre, que la gratitud abunde en el corazón de mis hermanos. Señor, que la satisfacción de vivir contigo sea en ellos cada vez más fuerte. Líbralos de frustración, líbralos de todo pensamiento, Señor, de depresión, Padre, de intranquilidad, en el nombre de Jesús, y guárdalos bajo tu poderosa mano. Confiamos en ti, Señor, plenamente, sin tener otra confianza, sin tener otro apoyo. Tú eres, Señor, nuestra confianza plena y segura, Señor, en la esperanza de gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Déjenme. Ahí sí.